Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. Radio María comienza su Maratón 2026 con el lema "En el amor está la victoria", para impulsar la emisora de la Virgen en otros países. El primero de ellos, Uganda. Mientras tanto, Reino Unido sanciona a 85 personas y entidades rusas por desinformación y deportación de niños ucranianos. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Muy buenas tardes. La Santa Sede aborda con el primer ministro de Sudán la necesidad urgente de alcanzar un alto el fuego en el país africano. El secretario de Estado del Vaticano preside una misa para implorar la paz en Haití y afirma que la verdadera lucha por la liberación solo será definitivamente ganada cuando se conquiste la paz del corazón. Los obispos de Cataluña publican una carta ante la próxima visita del Papa León XIV a nuestro país, en la que invitan a vivir esta visita como una experiencia viva de fe. El obispo de Córdoba agradece a Dios su amor que les llega a través de su madre en el marco del 40 aniversario de la coronación canónica de María Santísima de la Cabeza Coronada de Rute. En el Líbano, bombardeos de Israel causan la muerte a 3 personas a pesar del alto el fuego. Un ataque terrorista en la República Democrática del Congo deja 9 muertos. En España, la Abogacía del Estado pide al Supremo que no paralice la regularización de inmigrantes ante los recursos presentados contra la ley. Iberdrola invierte más de 10 millones de euros en Ribarroja para la renovación de las instalaciones afectadas por la Dana. Y en deportes, el Barcelona se proclama campeón de la Liga de Fútbol tras ganar por 2-0 al Real Madrid. Radio María España comienza hoy su Maratón 2026, una carrera solidaria que mantenemos durante varios días, dando a conocer nuevos proyectos para que la Radio de la Virgen se extienda a otras naciones más necesitadas. Unidos en oración y con el lema "En el amor está la victoria", hasta el 17 de mayo dedicaremos nuestra programación a impulsar estos proyectos con el deseo de que el amor de Dios y su palabra puedan llegar a todos. Así lo ha expresado esta mañana el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, en su programa Sexto Continente, emitido aquí en Radio María. Dentro de esta campaña del mes de mayo tenemos como una semana misionera, que es la semana de no centrarnos en nosotros mismos, sino decir, seamos misioneros, que Radio María se convierta en un gran proyecto de cómo llevar la palabra de Dios a los lugares, pues, que pueden estar en situaciones más dificultosas, por lo menos que la nuestra, ¿no? Porque sin duda Radio María España ha ido creciendo, se ha ido consolidando y está ejerciendo pues una paternidad y maternidad hacia otras Radio Marías de otros lugares del mundo. Bueno, pues ya son bastantes maratones y este año pues tenemos aquí un reto muy grande. Hay ni más ni menos, estoy viendo yo en la página web, que 14 proyectos, muchísimos de ellos en África, pero también en otros lugares que queremos abordar y queremos enfrentar. La meta de esta maratón es recoger más de 960.000 euros para financiar la difusión de esta emisora en otros territorios. Los proyectos de este año se dirigen a colaborar con varios países en África: Uganda, Camerún y República del Congo; en Europa, Moldavia, Portugal e Irlanda, así como en Asia, Líbano, Siria, Egipto, Jordania, Irak, Radio Mariam y Kazajistán; también en América, en Venezuela, Nicaragua y Brasil.
Nuestro primer objetivo está dirigido a tierras africanas. Allí, Radio María está realizando una importante misión. Así lo ha comentado el representante continental de la World Family en África, Jean-Paul Kayigura. En el programa especial de esta mañana ha asegurado que en el continente africano Radio María es una bendición. Es una radio cattolica mariana molto ascoltata. Muy escuchada. E anche una radio che ha tantissimi volontari e conduttori. Voluntarios, conductores. Radio Maria in Africa è un mezzo pastorale che piace di più a tutti i vescovi e sacerdoti. Medio pastoral que gusta muchísimo a los obispos y sacerdotes. E sottolineo che alcuni vescovi africani anche hanno le radio diocesane, ma chiedono che queste radio siano cambiate a un modelo Radio María. Aunque algunos obispos africanos tienen radios diocesanas, siempre acaban pidiendo el cambio a Radio María. Per il momento Radio Maria si trova nei 27 paesi di Africa. Está en 27 países africanos. A su vez, Jean-Paul Kayigura ha agradecido la generosidad de los bienhechores de Radio María España que han contribuido a extender esta emisora en África. También ha indicado que durante la visita que ha realizado el Papa León XIV a este continente, Radio María ha retransmitido todas las misas que ha presidido el sucesor de Pedro. En África, el primer proyecto que nos proponemos cubrir es Uganda, con una amplia implantación y gran cercanía a la población, especialmente en zonas rurales. Allí Radio María necesita ayuda para actualizar los equipos de la subestación de Hoima y mejorar la calidad de las emisiones. Así lo ha explicado el presidente de Radio María España, José Manuel Díez Quintanilla, quien también ha estado presente en el programa especial de esta mañana. La World Family nos ha pedido esta ayuda para poder conseguir que pues se vaya renovando las subestaciones. Son radios que empezaron al principio de este milenio y que donde la tecnología ha evolucionado mucho, y es muy importante esa renovación, por un lado, para que se mantengan las emisiones, al mismo tiempo reducir los costes, ¿no? Los antiguos sistemas de transmisión consumían muchísima electricidad, ahí es un bien escaso y por eso es tan importante proceder a la renovación. Para conseguir este propósito se necesitan 75.000 euros. Hasta ahora se han logrado recaudar algo más de 55.000. Con la esperanza de lograr este objetivo, Jean-Paul Kayigura ha compartido la alegría que sería para Uganda que este regalo llegara en el marco de un aniversario especial que celebra el país. Radio Maria Uganda está per festeggiare 30 anni di anniversario. Está para celebrar ya sus 30 años de aniversario. La fiesta sarà il 16 luglio. El 16 de julio, la Virgen del Carmen. E quindi in anticipo voi, dando anche l'offerta per Hoima. Vosotros de antemano dando vuestros regalos a Hoima. Il vescovo di Hoima, gli ascoltatori di Hoima incominceranno a parare da oggi. Comenzarán ya a manifestar la gioia. A manifestar su alegría, qué bien. Además, en una entrevista al director de Radio María en Uganda, el padre John Bosco Serumaga, el sacerdote ha agradecido a todos los que hacen posible el milagro de Radio María en su país. To me, Radio Maria has been a miracle from the time I was appointed to this radio. Realmente es un milagro Radio María. So many people asked, how will you do it? How will the radio be sustained? Maybe you are still young, but I've seen God working. Dios va God's caminando. providence through the listeners. Providencia, los oyentes, a través de ellos se ve la providencia. And the Blessed Virgin Mary, y la Bienaventurada Virgen María, interceding for us through all. Nos ayuda a todos. Por todo ello, como ha indicado nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada, esta no es una semana más, sino que es la más grande y la más intensa de Radio María, que cuenta con el esfuerzo de todos sus miembros. Estamos en Pascua, invocamos a Cristo resucitado, invocamos al Espíritu Santo, ya la Pascua va mirando hacia Pentecostés. Y no olvidéis que el día grande de esta semana es una fecha entrañable para todos. Es el 13 de mayo, pasado mañana, ese día intensísimo, desde las 8 de la mañana a las 12 de la noche estaremos en toda una auténtica maratón, en toda una carrera de amor. Pero esto no solamente es una colecta, ni mucho menos, es mucho más que eso. Es una semana de oración, es una semana de sacrificio, es una semana de apostolado, de testimonio, de colaborar entre todos. Y es una semana en la que pedimos un año más el milagro.
Unidos pedimos este milagro con la esperanza de que pronto se haga realidad el sueño de Radio María para esta maratón. Seguiremos informándoles de más detalles en nuestra programación. Nuestra siguiente cita será a las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, en el programa Entre Amigos. Además, esta tarde tendremos más programas especiales, uno de 5 a 7 y también a las 8:30 de la tarde, siempre hora peninsular. Mientras tanto, seguimos encomendando los frutos de esta maratón a nuestra Madre, la Reina de Radio María. Y cambiamos de asunto. El gobierno del Reino Unido ha informado de nuevas sanciones contra 85 personas y entidades involucradas, por un lado, en campañas rusas de desinformación para supuestamente desestabilizar a Ucrania, así como también en la deportación forzosa de niños ucranianos durante esta parte del conflicto, que ya dura 4 años y medio. El Departamento del Tesoro británico ha incluido a 29 personas y entidades en su lista de sanciones por su participación en la deportación forzosa, la reeducación y la militarización de niños ucranianos. En esta lista se incluyen centros de estudio, instituciones estatales médicas y de educación superior, centros de entrenamiento, así como algunos de sus responsables. Asimismo, el gobierno británico ha apuntado hacia otros 56 objetivos por su relación con campañas rusas de manipulación e injerencia de información extranjera diseñadas para desestabilizar Ucrania. Hace apenas una semana, Reino Unido ya emitió sanciones contra una treintena de personas y entidades relacionadas con el desarrollo de drones y supuestas redes que explotan inmigrantes para la guerra con Ucrania. Noticias de la Iglesia en el mundo. El Papa León XIV ha recibido esta mañana al primer ministro de la República de Sudán, quien posteriormente se ha reunido con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, acompañado por el subsecretario para las Relaciones con los Estados, Monseñor Mihai Tabaj. Tal como ha informado la oficina de prensa de la Santa Sede, en el encuentro en la Secretaría de Estado han destacado la importancia de las relaciones entre la Santa Sede y Sudán, así como la significativa contribución de la Iglesia local al bienestar del país. También se ha abordado la grave crisis que azota a Sudán, devastado por la guerra desde hace más de 3 años. En este sentido, se ha reiterado la necesidad urgente de alcanzar un alto el fuego, ofrecer asistencia a las poblaciones e iniciar un diálogo sincero entre todos los componentes de la nación sudanesa, con el fin de poner fin al conflicto y construir la paz juntos. Por otro lado, el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, ha presidido una misa por la paz en Haití, en la Capilla Sforza de la Basílica de Santa María la Mayor. Esta Eucaristía ha contado con la participación del primer ministro haitiano, recibido recientemente en audiencia por el Papa León XIV. En su homilía ha exhortado a no permanecer indiferentes ante los sufrimientos del mundo. El cardenal Parolin ha asegurado que Dios escucha el grito de todas las víctimas de la injusticia y de la miseria. También aquellas que en el país caribeño, según ha dicho, aspiran a una presencia libre de la violencia. Con el deseo de que la paz reine para siempre en Haití, el secretario de Estado del Vaticano ha pedido el fin de la violencia para esta nación. Desde 2021, Haití enfrenta una crisis sin precedentes vinculada a la violencia de las bandas criminales. Hay casi 1,5 millones de personas desplazadas a causa de los grupos armados que desde hace años devastan el país. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, solo el año pasado más de 5.500 personas fallecieron a causa de esta violencia y más de 2.600 resultaron heridas. En medio de esta situación, el cardenal Parolin ha destacado que donde está Cristo, reina la paz. No obstante, el purpurado ha afirmado que la verdadera lucha por la liberación solo será definitivamente ganada cuando se conquiste la paz del corazón. Y nos vamos a Colombia. Les contamos que el miércoles 13 de mayo, en la fiesta de Nuestra Señora de Fátima, este país vivirá una jornada de oración que culminará con la consagración de Colombia al Inmaculado Corazón de María. Este acto está enmarcado en el 4º Rosario Nacional.
La iniciativa está promovida por diversos grupos de laicos católicos con el respaldo de la Conferencia Episcopal del país y la Archidiócesis de Bogotá. El lema escogido para esta ocasión es «La paz y la reconciliación de Colombia se construyen desde la conversión de tu corazón». La intención es congregar a fieles dentro y fuera del país en torno a una misma intención, la paz y la reconciliación nacional a través de la conversión personal. Noticias de la Iglesia en España. Ante la próxima visita del Papa León XIV a España, los obispos de Cataluña han publicado una carta en la que expresan su alegría y esperanza. Al mismo tiempo, afirman que este acontecimiento aviva en ellos la conciencia de reconocerse humildes servidores de todo el pueblo de Dios. En este contexto han invitado a todas las comunidades cristianas de esta tierra a vivir esta visita como una experiencia viva de fe. Haciendo referencia al lema de este viaje apostólico, alzad la mirada, los obispos exhortan a fijarse nuevamente en Jesús. Al mismo tiempo afirman que la cruz elevada que corona la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona y que el Santo Padre bendecirá es expresión de la necesidad de mirar con fe a Jesucristo, muerto y resucitado, esperanza nuestra. Los prelados de Cataluña agregan que el pontífice llega en un momento complejo y apasionante. En este sentido, precisan que el mundo vive retos urgentes y remarcan que con las palabras que dirigirá serán invitados los asistentes a los actos a no acomodarse resignadamente en los conflictos, las injusticias o el sufrimiento. De este modo, los prelados han manifestado su deseo de que esta visita sea un claro eco de la paz de Cristo resucitado, siempre desarmada y desarmante, y entre otras cosas han instado a incrementar estos días la oración por el fruto de la visita del sucesor de Pedro. Finalmente han pedido la intercesión de María para que, bajo la advocación de Montserrat, lleguen a ser humildes instrumentos de un mundo nuevo que nace de Cristo muerto y resucitado. Y nos vamos a Andalucía. La Real Archicofradía de María Santísima de la Cabeza Coronada de Rute ha celebrado este año el 40 aniversario de su coronación canónica. En este marco, el obispo de Córdoba, Monseñor Jesús Fernández, presidió el viernes la Eucaristía del último día de la novena en la parroquia San Francisco de Asís. En su homilía, el prelado dio gracias al Señor porque su amor nos llega a través de muchas mediaciones en el día a día. Especialmente precisó porque su amor nos llega revestido de madre a través de brazos que abrazan y nos sostienen cuando vamos a caer, que nos limpian las lágrimas con el pañuelo y nos mantienen en pie, dijo, cuando parece que vamos a caer derrotados por la vida. En este sentido, el obispo de Córdoba alentó a agradecer a Dios este amor de madre, de la Virgen de la Cabeza, y animó a comprometerse a devolverle este amor, amando a los hermanos y siendo instrumentos de paz. Siempre, añadió, siguiendo el testimonio de María como Madre del Amor y de la Paz. Terminada la novena, tuvo lugar la procesión claustral, a la que siguió el rezo del Santo Rosario de las Antorchas por las calles de Rute. Además, el sábado se celebró la ofrenda floral a la Virgen. Finalmente, ayer, en el segundo domingo de mayo, participaron en la tradicional romería. Y nos vamos a Asturias. Les contamos que el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz, ha inaugurado y bendecido la nueva sede de los Heraldos del Evangelio en Gijón. En su homilía, el arzobispo de Oviedo ha manifestado su alegría y la de la Iglesia diocesana por esta nueva casa. Asimismo, Monseñor Sanz ha indicado que tuvo el regalo de conocer al fundador, Monseñor Juan Clá, en Brasil y en España. Entre otras cosas, ha asegurado que la ciudad se llena de júbilo ante la apertura de esta casa, en cuya capilla se adorará al Señor, se celebrará la Eucaristía, se dará la paz, se comulgará y se rezará a la Virgen María para ayudarlos en la peregrinación de la vida. Información internacional. Comenzamos la información internacional contándoles que al menos 3 personas han muerto hoy a causa de nuevos bombardeos ejecutados por el ejército israelí contra el sur del Líbano, a pesar del alto el fuego en vigor desde mediados de abril, marcado por los continuos ataques israelíes y el lanzamiento de drones por parte del partido milicia chií Hezbolá.
Según las informaciones recogidas por la agencia estatal libanesa de noticias, al menos 2 personas han muerto y 5 han resultado heridas en un bombardeo contra la localidad de Aba, mientras que otra ha muerto en un ataque contra un vehículo en Haris, sin que el ejército israelí se haya pronunciado al respecto. Por su parte, el portavoz en árabe del ejército de Israel ha emitido 9 órdenes de evacuación para 9 localidades libanesas de cara a nuevos bombardeos en estas zonas. Nos vamos a África, en concreto a la República Democrática del Congo. Allí al menos 9 personas han muerto en un nuevo ataque perpetrado por los supuestos miembros de las fuerzas democráticas aliadas vinculadas al grupo yihadista Estado Islámico en la provincia de Ituri, en el noreste del país. Sucede apenas unos días después de asesinar a más de una veintena de civiles en esta misma zona del país africano. Como les hemos contado, el ataque ha tenido lugar días después de otro perpetrado el pasado 7 de mayo en Biakato, que se saldó con al menos 21 muertos y varias personas desaparecidas. El aumento de los incidentes en la zona ha llevado a la República Democrática del Congo y a Uganda a comprometerse para reforzar la cooperación y la seguridad en la frontera, en el marco de unos lazos que ya implican la presencia de militares ugandeses en territorio congoleño para apoyar las operaciones de las Fuerzas Armadas frente a las fuerzas democráticas aliadas. Más noticias. El líder del Frente Polisario y presidente de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática, Brahim Ghali, ha enviado una carta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para defender que el reciente ataque contra las bases marroquíes en Esmara, en el Sáhara Occidental, es un acto, dice, de legítima defensa frente a las constantes violaciones del derecho internacional, afirma, perpetradas por Marruecos. Brahim Ghali ha acusado a Marruecos de violar el alto el fuego de 1991 el 13 de noviembre de 2020, cuando sus fuerzas ocuparon, según dice, ilegalmente más territorio saharaui y construyeron un nuevo muro de arena de aproximadamente 20 kilómetros de longitud en Guerguerat, reforzando su presencia en una superficie de aproximadamente 40 kilómetros cuadrados dentro de la zona de amortiguación. El líder del Frente Polisario ha recordado que esta acusación figura en informes de la ONU firmados por Guterres e insiste en que las fuerzas de ocupación marroquíes han utilizado sistemáticamente todo tipo de armas letales, incluidos drones, para asesinar a sangre fría a decenas de civiles inocentes. Vamos hasta Europa. La ministra de Sanidad francesa, Stéphanie Rist, ha confirmado que uno de los 5 franceses repatriados ayer del crucero MV Ondius, tras su atraque en Tenerife, ha dado positivo por hantavirus. También ha detallado que se trataría de una mujer de la que se había informado que presentaba síntomas. Por su parte, las autoridades estadounidenses han informado de que uno de sus nacionales repatriados de este crucero, afectado por el brote de hantavirus, ha dado positivo leve en la prueba PCR de la cepa Andes de esta infección respiratoria y que otro presenta síntomas leves. Y terminamos la información internacional contándoles que las autoridades chinas han denunciado que el presidente estadounidense Donald Trump realizará una visita al país asiático entre los próximos días 13 y 15 de mayo, tras haber sido invitado por su par en Pekín, Xi Jinping. Esta visita ya había sido anunciada a finales de marzo por el propio Donald Trump para la misma fecha, después de que tuviera que ser aplazada por la ofensiva conjunta lanzada por Washington e Israel contra Irán el 28 de febrero, lo que imposibilitó que se materializara este encuentro bilateral presidencial previsto para ese mismo mes de marzo. Información nacional. Y ya en nuestro país les contamos que la Abogacía del Estado ha solicitado al Tribunal Supremo que rechace suspender cautelarmente el proceso de regularización de inmigrantes aprobado por el Gobierno, que ha sido recurrido por varias administraciones autonómicas, como por ejemplo la Comunidad de Madrid y otras entidades privadas. El Tribunal Supremo celebra el miércoles 5 vistas en las que estudiará las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, Vox, Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y Verdad Histórica y la Asociación Libertad y Justicia para suspender cautelarmente la regularización mientras se resuelven sus recursos.
También otras comunidades como Aragón o Castilla y León anunciaron que llevarían el Real Decreto ante el Supremo, si bien las vistas del miércoles no les afectan. La Abogacía del Estado argumenta que dejar en suspenso la norma dañaría gravemente los intereses de los potenciales solicitantes, dado que no podrían acceder a las autorizaciones administrativas recogidas en ella porque la fecha límite para la presentación de solicitudes es el 30 de junio. Cambiamos de asunto. Iberdrola está llevando a cabo a través de su empresa distribuidora una inversión de más de 10 millones de euros en la localidad de Ribarroja para renovar infraestructuras eléctricas que se vieron afectadas por la Dana de Valencia. La principal actuación que está desarrollando la compañía consiste en el rediseño de la subestación transformadora ubicada en el polígono industrial El Oliveral, cuyo objetivo es modernizar la instalación, aumentar su fiabilidad y reforzar su resiliencia frente a posibles futuras inundaciones. Más noticias. Un inspector jefe de la Policía Nacional que supervisó los informes policiales sobre la existencia de una contabilidad B en el Partido Popular ha negado que se obligara a la unidad investigadora del caso Gürtel a quitar el nombre del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, o la exsecretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal. Asimismo, el inspector ha negado que se desmantelara el grupo investigador de Gürtel, liderado por el inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, Manuel Morocho, al asegurar que siempre se le ha dado el apoyo máximo y que se pusieron funcionarios para ayudar a la unidad que llevaba el caso. De la misma forma, ha afirmado que Morocho tenía un carácter fuerte y que eran los propios agentes quienes solicitaban cambios de destino. Y Salvamento Marítimo ha remolcado durante la noche hasta el puerto de La Restinga, al sur del Hierro, a un cayuco que había quedado sin motor y en el que viajaban 125 personas de origen subsahariano. 116 eran varones, 3 mujeres y 6 menores de edad. Ninguno de los tripulantes de la patera ha necesitado ser trasladado al Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes para su atención médica. Según el relato de los propios inmigrantes de varias nacionalidades, estos habrían realizado una travesía de 10 días desde Banjul, en Gambia. Durante el fin de semana han llegado a Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife al menos 316 personas a bordo de 4 embarcaciones precarias. Información deportiva. Comenzamos los deportes de hoy hablando de fútbol. El Barcelona es de nuevo el campeón de la Liga tras ganar ayer al Real Madrid por 2-0 en el clásico de la jornada 35, gracias a los goles de Marcus Rashford de falta directa y de Ferran Torres. Con esta victoria el Barça sumaba 14 puntos más que el conjunto blanco para proclamarse campeones en un día en el que su entrenador, Hansi Flick, había sufrido la muerte de su padre. Y en tenis, el español Rafael Jodar ganó ayer al italiano Matteo Arnaldi por 6-1, 4-6 y 6-3 para meterse en octavos de final del torneo de Roma, quinto ATP Masters 1000 de la temporada, donde ahora se medirá con el estadounidense Lerner Tien. Noticias autonómicas. Hoy nos desplazamos hasta la Comunidad Foral de Navarra, cuya capital, Pamplona, recibió el pasado jueves la visita de la reina doña Leticia para presidir el acto de entrega de medallas de oro de la Cruz Roja Española en el Museo Universidad de Navarra. Nos lo va a contar desde Pamplona nuestro corresponsal Miguel Ángel Irigaray. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, la reina llegó entre vítores y aplausos el pasado jueves a las 11:30 al espacio activo de Cruz Roja Navarra situado en la calle Aralar de Pamplona, donde conoció un recurso centrado en talleres y servicios integrales para distintos colectivos, con especial atención al cuidado de las personas mayores desde una perspectiva física, emocional y cognitiva. Aquí estuvo acompañada por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, entre otras personalidades. Posteriormente, doña Leticia se trasladó al Museo Universidad de Navarra, donde antes de entrar se detuvo para saludar, estrechar manos y responder al cariño de los vecinos entre aplausos.
Tras un aurrescu en su honor, la danza tradicional vasca que suele bailarse en contextos de homenaje, la reina tomó la palabra durante el acto que presidió de entrega de las medallas de oro 2026 de Cruz Roja Española. Comprobar un año más, un día mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja más, que quienes hacéis el bien sois legión. A Séneca se atribuyen las palabras de donde hay un ser humano hay una oportunidad para hacer el bien. Pues enseguida vamos a saber más de las personas y de las instituciones que hoy reciben el reconocimiento de una entidad longeva y valorada por la sociedad española, que es la Cruz Roja, como lo demuestran el compromiso de sus socios, de los voluntarios y de las empresas que colaboran con ella. Y en otro orden de cosas, la Semana Informativa Navarra ha estado muy marcada por el fallecimiento y funeral del primer lehendakari vasco de la democracia y también fundador del partido Eusko Alkartasuna, el pamplonés Carlos Garaikoetxea, quien falleció el pasado lunes a los 87 años al sufrir un infarto en el Club Deportivo La Reina de Pamplona mientras nadaba, y aunque al principio pudo ser reanimado, finalmente se produjo su deceso en el Hospital Universitario de Navarra. El pasado miércoles 6 de mayo se celebró su funeral en la parroquia San Francisco Javier de Pamplona con numerosa y alta representación política e institucional, además de cientos de personas que quisieron dar su último adiós y rezar por el difunto político navarro. Descanse en paz, Carlos Garaikoetxea. Y ya se conoce cuál será el cartel anunciador de las fiestas de San Fermín de este año. Cuéntanos, Miguel Ángel. Sí, así es, el cartel La Cuadrilla de la pamplonesa Marta Garatea Almagro, nacida en 1995, será la imagen que represente las fiestas de San Fermín este año 2026. La obra ha sido elegida por votación popular con el 24,26% de los 10.712 votos emitidos, récord de participación ciudadana desde que se tienen registros. Como en ediciones anteriores, un jurado profesional había seleccionado 10 obras entre los 488 trabajos presentados al certamen en esta ocasión, que se han sometido a votación popular durante 11 días, del 24 de abril al 4 de mayo. Entre ellos, La Cuadrilla ha resultado la elegida, con 1 de cada 4 votos emitidos, 2.599 en total. Su autora, Marta Garatea, ha hecho una obra coral donde se recogen todos los momentos importantes para ella de las fiestas de San Fermín, aprovechando cada milímetro, cada espacio, para destacar algunos de los elementos más representativos de la fiesta. Quería hacer que el cartel fuera muy familiar y cercano como lo vivo yo. Sobre todo para mí, como lo importante era que cuando empecé a dibujar quería sentirme como que estaba jugando, y así es como lo empecé, primero con La Cuadrilla en el centro. De hecho son amigues y personas que tengo cercanas alrededor de mí, y luego conforme iba dibujando pensé, es que también quiero hacer este otro momento, también quiero hacer esta otra cosa, y al final acabé, conforme dibujaba, pues eso, jugar con las imágenes, y acabé llenándolo muchísimo. Y quería que fuera un poco representando todos los momentos desde el principio al final, de que cuando empieza el chupinazo, que suena la campana María, que tiene que ser golpeada por 2 personas, que encima es viejísima esa campana, es súper pesada. Luego de cuando nos ponemos el pañuelico de San Fermín, que lo levantamos así todos en el ayuntamiento, te lo atas y ya luego lo luces con orgullo. Nada más, es todo desde Pamplona. Saludos, muy buenas tardes. Muchas gracias, Miguel Ángel, como siempre, por toda tu información. Hasta la semana que viene, y nos vamos a trasladar hasta Andalucía, una comunidad que crece en población y en empleo a menos de una semana para la celebración de las elecciones autonómicas. Nos va a contar esta y otras noticias nuestro corresponsal en Andalucía, Benjamín Vargas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Andalucía vuelve a batir su récord de población y supera ya los 8.758.000 habitantes. Son casi 70.000 más que hace un año, según los datos publicados este pasado jueves por el Instituto Nacional de Estadística. Un crecimiento demográfico que se sostiene por el aumento de población extranjera. El mayor incremento se dio en Almería de un modo especialmente llamativo, mientras que Córdoba y Huelva perdió población. Los datos reflejan además un cambio demográfico cada vez más visible en Andalucía, una comunidad con menos nacimientos y una población progresivamente más envejecida, salvo por el mencionado incremento de extranjeros.
No dejamos los datos y hablamos esta vez de empleo, ya que Andalucía vuelve a encadenar nuevos datos positivos. Los datos difundidos hace una semana por el Ministerio de Trabajo sitúan a Andalucía como la comunidad autónoma donde más bajó el paro durante el mes de abril, con más de 22.000 desempleados menos. La cifra total de parados se sitúa por debajo de las 557.000 personas, el mejor dato en un mes de abril desde 2008. Por su parte, la Seguridad Social ganó además más de 43.000 afiliados y Andalucía supera ya los 3.600.000 cotizantes. Y aunque estamos en plena campaña electoral de las elecciones al Parlamento andaluz, unas elecciones que serán el próximo domingo, la actividad del Ejecutivo andaluz continúa, ya que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el pasado miércoles el primer Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones de la comunidad, dotado con cerca de 200 millones de euros hasta 2029. Entre las principales medidas, el plan contempla incorporar profesionales de psicología clínica a la atención primaria y reforzar la atención a niños y adolescentes con programas de prevención del suicidio y recursos específicos para trastornos y adicciones. Y un año más, Andalucía es la segunda comunidad autónoma con más banderas azules en sus costas. Cuéntanos, Benjamín. Así es, a mes y medio de la llegada del verano, hemos sabido que Andalucía contará con 143 banderas azules en sus playas, 5 más que el año pasado, según los datos publicados esta semana por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, manteniéndose así la comunidad como la segunda de España con más distintivos, solo por detrás de la Comunidad Valenciana. Como curiosidad, Andalucía suma 22 banderas azules en puertos deportivos, 2 más que en 2025. Nuestra comunidad, y cambiamos de ámbito, vive de lleno el mayo festivo y florido, con celebraciones tradicionales que llenan de ambiente las calles de toda la comunidad. El mes comenzó con las cruces de mayo en Granada, Córdoba, Almería y Jaén, donde plazas y patios se adornan con flores y música popular. Córdoba celebra estos días la fiesta de los patios con decenas de recintos abiertos al público dentro de una de las citas culturales más importantes de la primavera andaluza. Y en Jerez, la Feria del Caballo ya ha encendido su alumbrado en el recinto de El Hontoria, aunque el inicio de la fiesta estuvo marcado por la lluvia. Además, el próximo viernes se celebrará San Isidro Labrador, patrón de los agricultores, una festividad muy arraigada en localidades andaluzas como los barrios en Cádiz, Armilla en Granada, Nerja o Periana en Málaga, donde habrá romerías, ferias y fiestas locales. Esta semana cerramos edición con una noticia que, como habrán escuchado nuestros oyentes, ha dejado conmocionar a Andalucía y a toda España. La muerte de 2 guardias civiles durante una persecución a una narcolancha a 80 millas de la costa onubense. Su funeral fue celebrado el pasado sábado en la iglesia de la Purísima Concepción de Huelva, siendo presidido por el obispo de la diócesis, Monseñor Santiago Gómez Sierra. Otros 2 agentes continúan ingresados en el hospital de Jerez. Al cierre de esta edición, uno de ellos evoluciona favorablemente tras ser operado de una fractura de fémur. El otro permanece sedado en la UCI con lesiones vertebrales. Tras repetirse una tragedia similar a la vivida en Barbate hace algo más de 2 años y ante la impunidad de los narcotraficantes en las costas del sur de España, la Asociación Profesional de la Guardia Civil, JUCIL, reclama más medios, reforzar el servicio marítimo, recuperar la unidad OCONSUR y reconocer a la Guardia Civil como profesión de riesgo. Con nuestra oración por los caídos y sus familias, nos despedimos desde Andalucía esta semana. Muchas gracias, Benjamín, como siempre. Hasta la semana que viene. Y vamos a finalizar ya este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde tendremos precipitaciones en todo el norte peninsular, en puntos del oeste y el sistema central, precipitaciones que pueden estar acompañadas de tormentas de fuerte intensidad. En el archipiélago canario pueden darse chubascos débiles. El viento soplará con fuerza, especialmente en las zonas donde haya tormenta, y la mar estará algo alterada en Canarias y en la costa gallega, con olas entre los 2 y 3 metros. Las temperaturas podrían subir ligeramente. Mañana martes esperamos una jornada inestable, donde se formarán
habrán tormentas en el centro, suroeste, norte y nordeste peninsulares que pueden ser intensas. El viento soplará con fuerza a partir del mediodía y se esperan chubascos en los 2 archipiélagos. La mar estará alterada en Canarias, en Gerona y en la costa gallega con olas entre 1 y 3 metros. Las temperaturas, las mínimas serán parecidas a las de hoy, mientras que las máximas bajarán. Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Mónica Martínez y en los micrófonos Marta Troyano y Paloma Méndez. Tendrán más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.